Marcos, capítulo 6. Salió de allí y fue a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La muchedumbre que lo escuchaba estaba admirada y decía: ¿De dónde le viene a todo esto? ¿Quién le ha dado esa sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí entre nosotros? Y los tenía desconcertados. Jesús les dijo: Un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba sorprendido de su falta de fe. Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no tomaran nada para el camino excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo, que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. Les dijo además: Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse de allí y sacudan el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La fama de Jesús se había extendido, y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían que era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos, y que por eso actuaban en él poderes milagrosos. Otros, por el contrario, sostenían que era Elías, y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Herodes, al oír todo esto, decía: Ha resucitado Juan, a quien yo mandé que le cortaran la cabeza. Y es que Herodes había mandado arrestar a Juan, y lo había encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien él se había casado, pues Juan le decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre recto y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba muy confundido, pero lo escuchaba con gusto. La oportunidad se presentó cuando Herodes, en su cumpleaños, ofrecía un banquete a sus dignatarios, a los oficiales y a los principales personajes de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó, gustando mucho a Herodes y a los invitados. El rey dijo entonces a la muchacha: Pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le juró una y otra vez: Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue y preguntó a su madre: ¿Qué le pido? Su madre le contestó: La cabeza de Juan el Bautista. Ella regresó enseguida, a toda prisa, a la sala donde estaba el rey, y le hizo esta petición: Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los invitados no quiso contrariarla, y sin perder tiempo envió a un guardia con la orden de traer la cabeza de Juan. El guardia fue, le cortó la cabeza en la cárcel, la trajo en una bandeja y se la entregó a la muchacha, y ella se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: Vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no tenían ni tiempo para comer. Se fueron pues en la barca, ellos solos, a un lugar deshabitado. Pero los vieron alejarse, y muchos, al reconocerlos, fueron allá por tierra desde todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío. Sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor,
y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos se acercaron a decirle: El lugar está deshabitado y es muy tarde. Despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los alrededores y se compren algo de comer. Jesús les respondió: Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: ¿Dónde vamos a ir a comprar pan por valor de 200 denarios para darles de comer? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Jesús mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Él tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran, y también repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró del pan y del pescado llenaron 12 canastas. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Luego mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando los despidió, se fue a la montaña para orar. Al anochecer, estaba la barca en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viéndolos cansados de remar, ya que el viento les era contrario, se les acercó antes de la madrugada caminando sobre el lago. Hizo ademán de pasar de largo. Pero ellos, al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y se habían asustado. Pero Jesús les habló inmediatamente y les dijo: ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No teman! Subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. Ellos quedaron más sorprendidos todavía, ya que no habían entendido lo de los panes y su mente seguía cerrada. Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genesaret, donde dejaron la barca. Pero al desembarcar, algunos lo reconocieron, recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían decir que se encontraba Jesús. Cuando llegaba a cualquier ciudad, pueblo o aldea, colocaban en la plaza a los enfermos y le pedían que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos.